Y ella me dice, cuando tú te proyectes como la profesora que tú quieres ser y lo vivas, ese día tú lo serás. Y dije, pues yo quiero ser la profesora que quiero tener. Para mí, TIJA se define en empatía, proceso, sentimiento, escucha, que yo visualizo una educación con alma. Te dije tras bastidores que tus preguntas me tocan la fibra de mi corazón y te lo digo en vivo y a todo color. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, muchos docentes se preguntan cómo no perder el lado humano de la educación. Nuestra invitada de hoy tiene la respuesta. La doctora Mariluz Serrano es educadora, investigadora y conferenciante apasionada por integrar la innovación tecnológica con la esencia humana del aprendizaje. Desde la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ha formado a cientos de estudiantes y docentes en temas como competencias digitales, inteligencia artificial y metodologías educativas innovadoras. Es la creadora del concepto TIJA, Tecnologías para la Inspiración y Humanización del Aprendizaje, una propuesta que busca poner la empatía y el bienestar en el centro de la enseñanza. A través de sus talleres, conferencias y publicaciones, ha inspirado a educadores dentro y fuera de Puerto Rico a darle alma a la tecnología en sus clases. Esto es Sala de Facultad. Y qué bueno que podemos estar en otro episodio más de Sala de Facultad, un espacio de educadores para educadores como tú. Sala de Facultad es el programa de conversación de la comunidad docente de habla hispana. Estoy muy contento porque podemos regresamos con más fuerza. Estamos aquí con un buen calendario de entrevistas en este año y estoy seguro que las van a aprovechar todos. Les recuerdo que Sala de Facultad ya no es solamente este podcast, sino que Sala de Facultad tiene varios programas. Tenemos este podcast que va a seguir saliendo todos los lunes, donde vamos a conversar con docentes, con educadores de diversas partes del mundo y que siempre aprendemos algo, pero lo hacemos a través de una buena conversación para que todos podamos crecer. Y a la vez tenemos el programa de Tecnobytes que sale 2 veces al mes con la doctora Clary Enid Ramos. Tecnobytes es un programa donde vas a aprender de tecnología educativa con fuentes serias que están respaldando el programa, así que yo te invito a que veas Tecnobytes. Los viernes sale el programa de reacción de noticias, se llama El Dr. José Ferrer Reacciona con nuestro colega el Dr. José Ferrer, y ahí vas a poder ver noticias actuales sobre tecnología y educación. Y los fines de semana tenemos el programa de la doctora Neila Rivera Caño sobre emprendimiento para docentes. Así que seguimos con Sala de Facultad produciendo mucho contenido para ti. Te invito a que si no lo has hecho, te suscribas a este canal. Mucha gente que nos ve no se ha suscrito, pero yo te invito a que no solamente nos veas, sino que te suscribas para que veas todo lo que está pasando dentro de este canal y por supuesto que te mantengas pendiente a las nuevas cosas que nosotros estamos lanzando, porque seguimos lanzando cosas nuevas en cada momento. Así que mantente conectado a Sala de Facultad. Así que con mucha alegría invito a la doctora Mariluz Serrano a que esté con nosotros. Bienvenida, Mariluz, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Marcos, gracias por la invitación, gracias por interesarte en este enfoque de las TIJAs, de las tecnologías para la inspiración y la humanización del aprendizaje. Me encanta, gracias, muy agradecida de estar aquí. Agradecido yo de que estés con nosotros y es parte de la misión de Sala de Facultad, conectar con docentes como tú que están haciendo cosas innovadoras dentro de sus investigaciones y del salón de clases, y por supuesto que podamos dar a conocer eso dentro de la comunidad latinoamericana e hispana a través de Puerto Rico, de Europa, donde sea que se transmita Sala de Facultad. Bien, yo quiero entonces abordar este tema de las TIJAs y de tu proyecto sobre las tecnologías de inspiración, de la humanización, del aprendizaje, pero yo quiero ir hacia atrás primero. Yo quisiera que nosotros pensáramos en tu proceso, porque las cosas no salen del vacío. Las cosas que nosotros creamos no salen de la nada, tienen un proceso, hay una razón de ser. Y en ese sentido me gustaría que miráramos un poco atrás en tu formación, en tu vida. ¿Cuál fue esa primera experiencia que tú puedes recordar que te hizo sentir ese poder transformador de la educación? ¿Cómo tú puedes recordar ese primer momento donde tú dices, aquí yo empecé a darme cuenta que la educación era transformadora? Qué buena pregunta, gracias por romper el hielo con el back forward, ¿verdad? De nuestra vida, porque ciertamente yo me siento así, que todo me ha traído hasta aquí. En el año 2018
comencé a dar clases en la universidad después de un tiempito estando a nivel administrativo. Y ya yo estaba interesada por temas como el mindfulness en la sala de clase. Ya yo había tenido a mi hija Victoria, así que yo soy guía Montessori de infantes andarines de 0 a 3 años. Y me apasiona la infancia. Y hice un trabajo interior, ¿verdad? De muchos años. Y en esa época, antes de pandemia, yo tuve la oportunidad de entrar a la cátedra a nivel universitario y traje el mindfulness en la sala de clase con las investigaciones. Eso era disruptivo en aquel momento porque en la Facultad de Empresas eso no estaba ni vinculado, ni aceptado, ni nada de eso. Así que yo empecé a meditar con mis estudiantes todos los lunes cuando regresábamos de un fin de semana, empezamos a traer la atención plena, empezamos a escuchar a los estudiantes. Ahí yo me di cuenta, tiempo después, cuando se acababa el curso, el impacto que tenía la educación, ese tipo de práctica dentro de la sala de clase en mis estudiantes. Más paz, más concentración, más motivación, no faltaba nadie. Era como que, wow, vamos a este momento en que nos podemos escuchar todos. Y claro que fue innovador, disruptivo. Claro que sí, porque de momento entrabas y pasabas por mi salón y las luces estaban apagadas y todos estábamos en el medio, escuchándonos, ¿no? Claro. 15 minutos, 20 minutos. Para mí, el bienestar de mis estudiantes siempre fue importante. Yo pienso que ahí yo empecé a ver el poder transformador de la educación, sobre todo cuando años después me encontré a un estudiante en un café y me dice, profesora, yo siempre me acuerdo que usted paró la clase, hizo una dinámica de educación emocional, o sea, como que se dio cuenta que todos estábamos cargados, pasó un papelito para que hiciéramos unas preguntas de qué le dirías a tu propio yo, sobre un mensaje a tu propio yo, y lo pasaron, lo pusimos en un cofre y después lo repartimos al azar. Ella dice, todavía guardo ese papel. Qué bonito. Esas cosas, ¿no? Esas cosas hicieron que yo dijera, en la educación podemos hacer mucho más. Tú sabes que me llama la atención eso que tú dices, porque yo creo que todos los que estamos en el salón de clases, de alguna manera hemos experimentado que mucho de lo que marca al estudiante no tiene que ver con el contenido que yo comparto. Y eso es quizás una de las primeras cosas que uno aprende cuando uno va desarrollándose como docente, que sí, el conocimiento que yo traigo es importante, pero lo que recuerda a un estudiante no es necesariamente ese contenido. El contenido es importante, pero la experiencia que tiene, la experiencia humana que tiene, muchos estudiantes a mí me comparten que se pueden reír en mi clase, que se ríen, que la pasan bien, que es divertida, que es rara, que me dicen muchas cosas. Y a mí me gusta porque ese es mi objetivo. Yo trato de que se rían, yo trato de que la pasen bien, de que tengan un espacio relajado. Ellos me resaltan que les permito que decidan algunas rutas dentro de lo que van a hacer y eso les quita presión. Entonces, esa parte que es lo que tú dices de esa conexión humana, ese espacio donde tú viste que ellos pueden dialogar entre ellos, eso es muy significativo porque eso significa que ellos están generando una conexión más allá del aprendizaje acerca de lo cual van a pasar su examen o lo que sea, lo cual es extraordinario, ¿verdad? Y qué bueno que tú has podido identificar eso. ¿Hubo alguien que te inspiró a hacer esto? ¿Alguien en quien tú aprendiste esto o lo desarrollaste tú misma? Yo tenía 11 años la primera vez que me paré frente a una máquina, frente a una computadora. Y me paré frente al teclado y empecé a interesarme por la tecnología. Mi familia me recuerda que yo reparaba mis computadoras. O sea que siempre me ha interesado. Siempre la tequi de casa. Y para mí, mis maestras en el camino, Mrs. González, yo estudié comercio en la escuela superior, Mrs. Janet González fue mi inspiración porque ella traía cosas divertidas, programas divertidos para aprender el teclado de Lion King. Tú sabes que nosotros estábamos en grado 10.
Qué bien. No sé si recuerdan el WordPress que salía Albert Einstein con la presilla, todo eso Sí. nosotros lo trabajábamos y yo posteriormente me inspiraba de eso. Yo decía, tiene que haber algo más. Siempre me preguntaba cómo yo puedo hacer que esto se quede. Y siempre tenía como esa chispa. Y un día en el ascensor, la doctora Carmen Pacheco, yo estaba en el área administrativa, así que no contemplaba volver a la cátedra. Y ella me dice, cuando tú te proyectes como la profesora que tú quieres ser y lo vivas, ese día tú lo serás. Brutal. Y yo recibí esa semilla y dije, pues yo quiero ser la profesora que quiero tener en la sala de clase. Y ahí empecé a convertirme en esa profesora que quiero tener en la sala de clase. Y aunque mi especialidad es educación a distancia y me encanta esta parte de humanizar la tecnología desde la educación a distancia, puedo llevar estas prácticas a la sala de clase presencial fácilmente. Lo que necesito es preguntarme, ¿soy yo esa profesora que cuando a mí me toque ser estudiante, yo pueda decir, wow, qué brutal, qué profesora tan linda o tan buena o qué buena cabeza o qué divertida, etcétera? Así que sí, grandes maestros y sobre todo mirarme en el propio espejo y decir, ¿eres tú tu inspiración? ¿Verdad? O sea, eres Sí. tú la persona que te inspira a hacer eso. Ya, yo recuerdo siempre, me acordaste dos cosas. Recientemente murió un maestro que fue un maestro que me cambió la vida y que lamentablemente yo no pude volver a hablar con él, pero fue el maestro que yo digo que me cambió la vida porque esto fue un maestro de arte en mi 8º grado que decidió acogerme en su salón de arte, enseñarme arte y luego a- ayudarme a solicitar para la Escuela Central de Artes Visuales y de ahí catapultó una serie de cosas que yo estoy seguro que él ni sabe, ni supo, porque recién partió, pero, pero cambió mi vida. Es esa decisión de él de apostar por mí y ayudarme a hacer algo que mi familia en ese momento no podía, jugó un rol muy importante y me ayudó a ver el impacto que podía tener un maestro en la vida de alguien, pero luego en la universidad yo tuve a un profesor, era mi profesor de italiano, y era un profesor bien disruptivo, bien distinto. Cualquier persona que haya estudiado en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y quizás recuerda a este profesor Luis McPhee, puede recordar que era un profesor muy diferente. Se vestía diferente, su bigote era distinto, pero su clase era distinta. Y no era una clase fácil, era una clase bien difícil, pero, pero era distinta, era una clase. Entonces, cuando yo empiezo a dar clases, yo tenía estos modelos. Y eso que tú mencionas de ser quien uno quiere que sea un profesor para uno. Yo quiero ser el profesor que yo quería para mí. Me ayudó a inspirarme en estas personas que me enamoraron de educar, que me enamoraron de hacer algo distinto y no ser común. Y yo creo que eso que tú mencionas es clave, es fundamental, porque ahí está la clave de cambiar. Uno no solamente ver modelos importantes, sino decidir quién yo quiero ser para los demás, qué es lo que yo quiero hacer. Así que eso es una misión de vida muy importante. En ese sentido, de ahí parte tu iniciativa de empezar el esbozo de eso que luego se convirtió en Tija. ¿Cómo nace esa idea? ¿O eso vino? Wow. No, eso vino después, o sea, eso vino después porque yo comienzo a hacer mi investigación doctoral. Y mi investigación doctoral tiene como título un diseño fenomenológico descriptivo del docente digital del siglo XXI. Ok. Sé el profesor que quieres tener. Así, ese es el título Ese es de el mi título de disertación tu doctoral. tesis. O sea, sé el profesor que quieres tener. Sí. En un estudio fenomenológico descriptivo, el eslogan, sé el profesor que quieres tener. Ay, ¿Qué te parece? sí, porque es una pregunta, es una frase generadora que te ayuda a acercarte a lo que de verdad tú querías abordar. Exacto.
y comienza a entrevistar docentes que habían tenido o no experiencias con la educación a distancia y empiezan a saber o no si tenían competencias digitales. Y ese estudio fenomenológico me permite escuchar la perspectiva de 5 docentes a nivel universitario y de 33 estudiantes que al final fueron 11. Fue una muestra, eso es una de las limitaciones, pero fue crucial porque yo lo fundamento en las TIC, TAC, TEP, las TRIC, las TIP, que son todas esas tecnologías para la tú sabes, que andan por Sí. todas partes. Todo eso es ¿Verdad? Cuando vi el tuyo, yo dije, acabo de aprender uno nuevo. Llegó otro. Precisamente por ahí viene la, ¿verdad? Las TIJA, porque ya cuando investigamos y sustentamos todos los hallazgos de la investigación doctoral en las TIC, en las TRIP, en las tecnologías, te voy a decir el concepto de tecnologías de las TIP es las tecnologías para la información y la comunicación, las tecnologías para la investigación y la publicación, y mis colegas me dicen, Alessandra Rosa particularmente me dice, Mariluz, pero debe haber una manera de que tú dejes un legado sustentado en este marco teórico. Tu marco teórico es humanista. Piensa, ¿hay algún concepto que tú puedas traer que sea basado en las tic-tac-tep, trip? Qué bien. Y yo seguí desarrollando, ¿verdad? Según los hallazgos y vi, ¿verdad? Vi cómo se seguía repitiendo la competencia digital humanizada. La necesidad del estudiante de sentirse cómodo con el profesor a distancia, de sentirse incluido, de sentir que el profesor era empático, que aplicaba una tecnología pero enseñaba cómo usarla, que le daba la oportunidad al estudiante de llevarla a su vida profesional. Y todo eso ya yo lo estaba haciendo. Claro. Y entonces, entre juego y juego con Lumi, porque Lumi es mi bot dentro de ChatGPT. Vamos a conocer, muy bien. Ya mismita la conocemos. Y Lumi, pues, siguiendo jugando con ella y explicándole todo, yo dije, quiero crear un concepto. Y lo creamos. Qué bueno. Las tecnologías para la inspiración y la humanización del aprendizaje, que nace, Marcos, nace de la investigación doctoral, de escuchar a los docentes, a los estudiantes durante y post pandemia, el deseo de integrar la inspiración, la humanización en este uso. No, a mí me interesa mucho que hablemos de esto porque algo de lo que yo me he preocupado en estos últimos años es que a pesar de que estamos adoptando muchas nuevas tecnologías, no podemos perder la parte humana. Eso es algo muy importante. Es muy tentador, no obstante, porque todos estamos utilizando tecnologías que de alguna manera sustituyen capacidades o recursos que generalmente hacíamos los seres humanos. Y que tú te preocupes por integrar la parte humana dentro del concepto tecnológico es importante. Tú mencionas las TIC, que posiblemente son, pienso yo, de las más viejas que se han mencionado. De las primeras. Las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y sí. De hecho, lo vamos a poner para aquellos que están iniciándose en el proceso todas las definiciones para que también tengan la información en la descripción, en la pantalla. Pero es importante nosotros tener este concepto completo de que la tecnología no está alejada de la humanización. O sea, que no necesitamos dejar de ser humanos para seguir adelantando en la tecnología. No sé cómo fue ese proceso de tú ir hilvanando. Me has contado algunas cosas, ¿verdad? Pero había quizás ese sentido de algo falta aquí, me imagino, ¿no? Algo falta dentro de todo lo que tenemos. Pues sí, faltaba para mí, ¿verdad? Faltaba que humanizáramos este proceso técnico, ¿verdad? Que
Si bien hay rigurosidad académica, si bien hay métrica, si bien hay rúbrica, si bien hay que evaluar, hay que hacer assessment, ¿y en qué momento me voy a detener para yo, perdón, Tranquila. para yo trabajar el proceso de personalización de esa tarea, de ese aprendizaje? Porque hay estudiantes que no dominan una tarea de la misma forma. ¿Y qué capacidad tengo de utilizar la tecnología de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para pedir una idea de cómo atender esa necesidad? Que el estudiante es más audible, pues qué herramientas yo puedo tener para grabar un búcaro, para grabar un mode, que son herramientas que nos permiten personalizar la retrocomunicación audible porque el estudiante no lee y puedo entonces guiarlo a leer su propio trabajo y a añadir que hay estudiantes que les da un frío olímpico y no pueden explicar en una presentación, pues darles la primera oportunidad de que lo hagan de manera escrita o en una presentación espectacular o usen la inteligencia artificial como los avatars para presentarse y después poco a poco, al final, pues puedan preparar sus propios guiones para hablar. Cosas así hicieron que yo dijera, es que este proceso hay que humanizarlo porque estamos utilizando muchas tecnologías, muchísimas, y no nos estamos dando la oportunidad de conocer cuáles sí ellos les interesa tener todo el semestre. Una de las primeras preguntas que yo hago es esa. Estas son las tecnologías que vamos a aplicar en el mes de agosto. Estas son las del mes de septiembre. ¿Cuáles han sido las más que te gustan? Todo el tiempo yo hago un forms de retrocomunicación de mi estudiante. Mi estudiante es mi maestro, Marcos. Claro, Mi porque es el que estudiante te es va a mi maestro. guiar por lo que ellos necesitan. Hay que escuchar a ese estudiante para que ellos nos guíen hacia dónde es que ellos necesitan ir, porque nosotros tenemos una idea de lo que le queremos enseñar, pero las necesidades son las de ellos y nuestro plan siempre tiene que adaptarse a lo que ellos necesitan. Por eso las camisas de fuerza no son muy buenas en el mundo de la educación. Mis estudiantes cambian mi clase a veces. O sea, yo empecé una clase el miércoles pasado, son colegas docentes, pero son estudiantes, ¿verdad? En ese momento. Y yo traía todo un sketch y ellos lo cambiaron completo. La primera hora fue de ellos. Y fue espectacular. Al final, profesora, usted única. Profesora, gracias por humanizar la tecnología. Jamás imaginábamos que una clase a distancia fuera así. Se nos fue el tiempo volando. Eso es. ¿Cómo queremos hacerlo? Es difícil cuando estamos encajonados en métricas, en estándares. Sin embargo, se puede, ahora con la inteligencia artificial generativa, podemos insertarlas. No las tenemos que dejar de lado. La rigurosidad académica no tiene por qué verse afectada. De acuerdo. Yo creo que algo que tú has tocado, la humanización, nosotros no somos robots. Y por lo tanto, hay esa flexibilidad intrínseca dentro del ser humano. Nosotros planificamos una cosa y nos distraemos, nos vamos de acuerdo a lo que necesitamos. Y en el salón de clases debe haber eso también. Claro, yo tengo un plan y la educación necesita ser planificada. Lo que pasa es que yo creo que ahí está la parte de ser humano, de nosotros saber que ese plan se puede ajustar, se puede adaptar, se puede modificar de acuerdo a las necesidades. Y esa humanización, especialmente dentro del mundo tecnológico, siempre va a necesitar esa conversación, que podamos conversar y que esa conversación nutra nuestro, nuestro plan en el proceso, ¿verdad? Si tú fueras a describir TIJA, repítenos el acrónimo de TIJA, son las tecnologías. Para la inspiración y la humanización del aprendizaje. Si tú fueras a describirlo en una frase, alguien te dice, Marilu, qué es eso de TIJA? ¿Qué es TIJA? Mira, para mí, TIJA se define en empatía, proceso, sentimiento, escucha. Yo creo que más que una frase son conceptos
de soft skills, de valores, Muy bien. ¿verdad? De cómo yo, como docente, soy también el estudiante, porque yo tengo que investigar, tengo que buscar nuevas maneras de enamorar a mi estudiante. Claro. Y esa frase de permitirme ser aprendiz una y otra vez sería una frase para las tecnologías, para la inspiración y la humanización del aprendizaje. Sobre todo que haya coherencia. ¿Cómo yo puedo ser coherente con lo que transmito, con lo que comparto versus mi vida profesional, personal, todo? O sea, porque es así como yo voy a poder inspirar, porque no es un libreto Claro. necesariamente, sino unos guide points. Pero no es un libreto, es real, no somos un robot. Y yo pienso que por ahí esa frase sencilla, ¿verdad? De lo que son las fijas como puente entre la tecnología y la humanidad en el aprendizaje. ¿Qué yo necesito para ser empático? Porque tú mencionas la empatía. ¿Y qué necesito yo para ser empático? O sea, un docente que quiera ser empático. Yo sé que esa pregunta puede sonar rara, pero me pregunto qué características tienen que fluir o nacer en mí para yo poder ser un docente empático. Siento que ponerse en los zapatos del otro te hace empático, no para justificar conductas o comportamientos, sino para entender que eso también te puede pasar a ti. Entonces, inmediatamente cuando algo sucede, ¿verdad? Que a ti no te gusta mucho, que tú dices, esto no debe pasarme, ¿verdad? O esto no debe ocurrir, porque a veces nos ponemos así. Es pensar, ¿y si me pasara a mí? Así es. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Y en la sala de clase eso no nos los enseñan a nosotros cuando nosotros nos formamos, sino que la vida nos los va dando, ¿verdad? Y ahí pues yo pienso que eso es lo primero, ya después todo lo demás, porque hay veces en que los estudiantes me dicen, no, profesora, disculpe, no me pude conectar a su clase por ta, 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 ta. Tú sabes que los estudiantes siempre tienen muchas excusas, nosotros también pudiéramos. Ahora bien, ya yo alineé mi compromiso. Yo, docente, alineé mi compromiso. Ya yo no tengo excusas. Yo digo sí o no. Claro. Sí por esto, no por esto. Entonces, esa coherencia le muestra a mi estudiante, te entiendo, Claro. lamento por lo que estás pasando, déjame saber cómo puedo ayudarte porque tenemos este deadline. O sea, no dejo de ser la rigurosidad académica, súper chévere, pero esto es lo que tenemos que hacer. Déjame saber cómo te puedo ayudar. Y tienes hasta tal fecha, no pasa nada, no hay ningún problema. Y yo pienso que esto es empatía. Desde mi experiencia, ¿verdad? Trabajando con muchos estudiantes y a distancia más, que hay como cierta flexibilidad, como debe ser, ubicua, flexible. La educación a distancia debe ser así, debe tener una ventana de posibilidades. Hola, espero que estés disfrutando mucho de este episodio. La mayor parte de las personas que disfrutan de nuestros episodios no se han suscrito a nuestro canal, así que yo te quiero invitar a hacer dos cosas. La primera es que obviamente te suscribas. Si te ha gustado esta conversación hasta ahora y quieres seguir escuchando conversaciones como esta, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal y por supuesto compartirlo con otras personas. Lo segundo que te quiero invitar a hacer es que descargues una guía que te voy a dejar en la descripción. Te voy a dejar un enlace para que descargues esta guía. ¿Qué tiene la guía? Tiene los enlaces y recursos que hemos mencionado en el capítulo y a la vez también vas a encontrar preguntas de reflexión y ejercicios aplicables al tema que estamos trabajando. Así que busque el enlace en la descripción y descarga esta guía. Estoy seguro que te va a ser muy útil. Gracias por apoyarnos. Sigue disfrutando del episodio. Debe ser flexible, pero no debe ser maleable. No para que alguien piense que en esta clase se puede hacer lo que quiera. Porque creo que eso que tú estás hablando es muy humano. Decirle a la gente, hay límites, es necesario. Nuestros estudiantes necesitan límites. Nuestros estudiantes necesitan que los guíen. Nosotros necesitamos que nos guíen. Yo necesito límites. Yo necesito saber cuándo comienza mi clase, cuándo termina. Yo necesito entregar informes también. Y necesito ponerme fechas.
enseñarle a los estudiantes que la vida es así, que la vida tiene límites, que la vida tiene consecuencias. Cuando no haces algo, eso tiene una consecuencia. Eso es ser empático también. A veces confundimos, por eso te preguntaba, porque a veces confundimos la empatía con ceder la rigurosidad o la formalidad que tenemos en nuestro curso. Y para nada, yo puedo ser empático, entender que esa persona está sufriendo algo, pero explicarle también que hay momentos en los que quizás no va a ser posible lo que está pidiendo. A lo mejor hay otra alternativa, pero esa que está pidiendo no es posible. Y como tú dices, eso tú lo tienes definido ya en lo que es tu ruta. Ya tú lo defines. Y hay veces, Marcos, en que mis estudiantes necesitan un apoyo emocional un poco más allá. Yo no soy psicóloga, ¿verdad? Tengo muchas amistades que sí lo son. Y consejeros, orientadores, cómo redirigir a ese estudiante también, tener el ojo de empático, de poder identificar que ese estudiante necesita una ayuda más allá de la que yo pueda ofrecerle, de darle un break para que me entregue la próxima semana una tarea o un trabajo grupal o lo que sea. Y entonces esa ayuda también, sacar ese tiempo, yo sé que no es fácil, pero ahora es más sencillo cuando personalizamos nuestros bots para ayudarnos con eso. Y le he dado herramientas maravillosas a mi estudiante y mis estudiantes dicen, wow, profesora, el libro que usted me recomendó o la persona o el psicólogo o psicóloga que usted me recomendó para este momento de mi vida. Todas esas cosas habría que ver si yo tengo, ¿verdad?, esa empatía suficiente para poder sacar ese tiempo. Y es importante porque ¿cómo yo quiero que me recuerden, Marcos? Así es. Eso que tú dices me interesa. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? Yo te pregunto eso a ti. ¿Cómo tú quieres que te recuerden tus estudiantes? ¿Qué tú me dices? Te dije tras bastidores que tus preguntas me tocan la fibra de mi corazón y te lo digo en vivo y a todo color. Yo sueño con que mis estudiantes puedan ver en mí todo el amor amorosamente firme y toda la visión humana que tengo en la educación para transformar vidas. Yo quiero que ellos recuerden que les enseñé a ser éticos, ¿verdad? Que les mostré cómo se podía ser éticos, cómo se podía ser responsables por nuestras decisiones. Yo quiero que ellos me recuerden como ese puente, como esa profesora que ellos dijeron, wow, es que después de conocer a Mariluz, mi perspectiva cambió, mi motor, fui un motor para ellos, fui una posibilidad para ellos, ¿verdad? Que ellos digan, aunque ellos digan, dice, una profesora como ella no tuve, pero que sí puedan modelarlo, que de lo que yo les sembré, Marcos, ellos puedan decir, yo lo puedo aplicar con mis hijos, porque cuando somos padres nos convertimos en maestros de nuestros hijos y ellos de nosotros. Así es. Y sí, así. No, me alegra mucho que haya accedido a responder esa pregunta, porque yo creo que es clave para todo lo que tú estás planteando, porque otra vez esto nace de tu necesidad de expresar algo que para ti es importante, entonces tú también tienes ese plan. Esto no es solamente proponer un modelo, es hacer que el modelo sea real porque ya fue real para ti. Si tú implementaste, le pusiste nombre hace poco porque estabas en tu tesis, pero este modelo ya tú lo venías trabajando, o sea, ya la experiencia estaba antes, ¿verdad? ¿Qué dificultades surgen en el camino? Porque no todo sale bien. Hay cosas que a veces no salen bien. ¿Qué dificultades surgen en el camino? Eso es una buena pregunta porque cuando yo comencé mi disertación doctoral tuve muchos conflictos, sobre todo para insertar la parte humana desde el mindfulness, porque entonces se tornó como una investigación de una orientación y consejería que yo era tecnóloga educativa. Entonces hubo como un tranque de mi comité, como es que tú, o sea, tú no eres consejera, o sea, esto no es una disertación en consejería. Y darle la vuelta
yo defendí en diciembre y estuve hasta septiembre del 2024 dándole la vuelta a mis hallazgos para lograr finalmente decir, quedó, ¿no? De principio a fin, capítulo 1, 2, 3, 4. 5 hallazgos, limitaciones, recomendaciones. Ese fue mi mayor reto, porque explicar que las TIJAs no es simplemente una herramienta educativa, sino que es una propuesta, o sea, no es tampoco una propuesta tecnológica más, es un marco profundamente humanista que busca precisamente que la tecnología pueda inspirar, pueda sanar, pueda transformar. Entonces, ¿Y has tenido dificultades en tu implementación, digamos, en el salón de clases? ¿Han surgido retos que tú digas, tengo que rebobinar aquí, esto no salió como yo lo pensaba, ahí tenía una buena idea y no fue como yo la pensaba? ¿Te ha pasado eso en el camino? mira, Marcos, te digo sinceramente, yo siento que yo soy bendecida hasta este momento porque todo lo contrario, han sido sorpresa tras sorpresa. Los educadores se dicen, wow, de verdad, yo puedo humanizar esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacerlo de esta forma. Yo no sabía, no pierdo la ética, no pierdo la manera en que voy a trabajar un concepto, pero lo puedo humanizar. Ajá. Wow. Entonces, claro, me han dado más ideas para nutrir mi bot, que nace Claro. precisamente de todas estas experiencias. Yo digo, pero ¿por qué yo no tengo un bot dentro de OpenAI que se llame Tija? ¿Por qué no? Y entonces decidí lanzarlo precisamente justo cuando sientes, ¿verdad? Escribirme para vernos. Se lanza ese bot, o sea, No te escribí en esos días en que sincronizadamente. estabas lanzando el bot. ¿Cómo es que se llama el bot? Increíble. Bot Tija, así mismo, lo buscas en los GPTs de OpenAI, de chatgpt.com, y lo buscas ahí dentro y lo vas a encontrar TIHA en todo en mayúscula y entonces debes verlo. Lo vamos a buscar ahí. ¿De qué se trata ese bot? ¿Cuál es la función principal? La función principal es inspirar y humanizar cualquier tema que tú le propongas. Por ejemplo, puedes diseñar una investigación, puedes diseñar un plan de trabajo. Está hecho inicialmente para la educación. Sin embargo, consejeros, orientadores, maestros de cualquier disciplina, contables, recursos humanos, directores ejecutivos, cualquier persona que quiera humanizar un aprendizaje, yo le voy a dar un entrenamiento en Excel y lo quiero humanizado. Ok. Pues le preguntas a las tijas, diséñame una actividad de aprendizaje en el programa Excel utilizando las tijas. Y tiene esa capacidad ya, porque el modelo está nutrido, ¿verdad? Con mi disertación doctoral, con mis hallazgos, le sigo ofreciendo información. Así que cuando me preguntas conflictos, hay un cortocircuito en este momento porque digo, wow, es que son bendiciones, ¿verdad? O sea, no hay conflicto, sino que ya el conflicto pasó, que era definirlo, que era parirlo. Claro. Ahora lo que hay son integraciones, bendiciones. La gente dice, wow, yo lo quiero aplicar, yo lo quiero trabajar. Incluso ayer recibí un mensaje de una mamá que me dijo, Mariluz, le pedí a Tija que me diera recomendaciones para trabajar con mi hijo de kinder. Qué bien, qué bien, qué bien. Me sigues y le dio unas recomendaciones y me envió un podcast explicándome todo lo que Tija le dijo. Claro, claro, para eso es. Claro. Y esa es la idea de integrar cosas que nos ayuden, porque lo bueno de esta tecnología que estamos viendo ahora es que es tecnología que yo puedo personalizar. Son tecnologías que yo puedo trabajar para que funcionen hacia lo que son las metas que nosotros tenemos. Y es también importante nosotros ver que claro, a veces lo que nosotros vemos como problemas son oportunidades para nosotros mejorar lo que está pasando, lo que estamos haciendo, y eso también es bueno. O sea que yo no tengo que quedarme estancado porque quizás hay algo que no está fluyendo. A lo mejor por aquí es una avenida para yo poder lanzar otras cosas y darme cuenta que hay otras oportunidades en el camino, ¿verdad? Entonces, ahí integraste la inteligencia artificial. Cuando tú me hablas de las tecnologías
para la inspiración, la humanización del aprendizaje, no es solamente inteligencia artificial, pero obviamente está considerada la inteligencia artificial dentro de todas esas tecnologías. ¿Cierto? Claro, sí, sí, porque es la que, de cierto modo, como ya hemos visto y probado y comprobado, nos ayuda a estructurar nuestro cerebro. O sea, para mí, la tecnología, este tipo de tecnología generativa tiene el cerebro de Albert Einstein. Claro. Claro. Y ese cerebro de Albert Einstein no es mi cerebro. Ujú. Yo no codifico de esa manera. Claro. Así que, ¿cómo yo utilizo eso a mi favor para beneficio de mis estudiantes y de mi propia vida personal? Se convierte en un asistente. No es el fin, no es la sustitución, es mi asistente, el mío, el de mis ideas, el de mi revolú. O sea, que yo a veces veo mi cerebro como con un montón de líneas así en revolú y yo le digo, Lumi, tengo esta idea, pa, 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 pa. Seguro que sí, Mariluz. Sí, claro. 1, 2, 3 pescado, Claro. ¿verdad? Sí, tú eres la que está provocando que se organicen esas ideas. Y esa es parte del proceso generativo, ¿verdad? Donde nosotros vamos alimentando para que eso produzca de manera más clara lo que ya nosotros de todas maneras teníamos conceptualizado, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Quiero llegar a la parte a hablar un poquito más de inteligencia artificial, pero quisiera preguntarte sobre efectos directos o una historia de éxito que tú hayas visto en el salón de clases. Me has contado algunas, pero alguna historia de algún estudiante que haya sido impactado por las TIJA o algún docente que te haya dicho, mira, me acabas de contar de esta madre que te dijo que utilizó el bot. Eh, ¿Puedes contarme alguna historia que tú digas, esto es una de estas historias de éxito que tengo bien cerca del corazón? Pues sí, tengo varias porque tuve el honor de ofrecer una certificación en inteligencia artificial aplicada al trabajo y a la educación en marzo, mayo, como un trimestre, y de ahí nacieron productos. Ok. Y cada grupo y cada clase trajo sus experiencias de cómo no sabían humanizar estos sistemas y comenzaron a crear, por ejemplo, crearon un bot para que el bot fuera el asistente de estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Nice. porque solamente había una consejera o una maestra mentora para 120 y pico de estudiantes. Y ellos decidieron crear su bot dentro de OpenAI, guiados obviamente por mi persona. Ya van a publicar un artículo sobre eso recientemente. Después se los compartimos a Sala de Facultad para que vean esos casos de Sí, éxito. Y el los link, invitamos también para que tengan esa experiencia. por favor, voy a poner a Sara y a mis otras colegas en tus manos para que las Claro que sí. conozcas y cómo ellos implementaron esto. Y fue bien interesante. Así que esa es una de las más significativas. La segunda historia de éxito es que se unieron maestros de educación del Departamento de Educación con un no vidente o persona ciega de la Universidad de Puerto Rico, nuestro querido el doctor Rubén. Y él, con los estudiantes, hicieron todo un marco basado en TIJA para trabajar de principio a fin una clase que él pudiera leer. Súper. Totalmente audible, todos los recursos estaban atemperados para personas ciegas de manera inclusiva y eso nace de la importancia de aplicar las TIJA, ¿verdad? Y por ahí muchísimos casos más cualitativos, ¿verdad? De profesora, qué empática es este proceso, o gracias por compartir, o qué buenas técnicas tiene, qué buen estilo de enseñanza, ¿verdad? O sea, todas esas vitaminas son Sí, como semillas, ¿no? claro. Y yo creo que porque nos permiten a nosotros reflexionar también sobre lo que nosotros estamos haciendo. En muchas ocasiones me pasa a mí cuando comparto diferentes estrategias o conocimientos de cosas que yo he creado, me doy cuenta que el efecto más grande que tiene sobre la otra persona es la propia reflexión de la otra persona. Más allá incluso de lo que yo les esté enseñando, está el proceso de ese metaaprendizaje que tiene la persona después de lo que yo le enseñé, esa reflexión que es la que en realidad lleva a la transformación. Porque lo que yo pueda decirte te puede impactar, pero lo que tú puedas reflexionar y hacer después de eso es lo que te va a transformar. Y entonces ahí es donde está ese proceso. Y quizás por eso
el tú compartir esta concienciación sobre la humanización es lo que hace que la gente haga clic, diga, es posible, Exacto. posible. Claro. La inteligencia artificial. ¿Cómo tú ves esto hacia futuro? Porque ¿cómo hacemos que la inteligencia artificial no nos quite lo humano en la educación? ¿Cómo hacemos que toda esta popularización de herramientas superpoderosas como las que estamos viendo no termine convirtiendo el escenario educativo en un escenario frío, automatizado y que no tenga humanidad? Yo siempre le digo a mis colegas y a mis estudiantes y a mis amistades que yo visualizo una educación con alma. Una educación que nosotros podamos expandirla a través de la conciencia. O sea, que el salón se convierta dentro de 10 años, en el 2035, en un espacio de conciencia, que ya no esté limitada por edificios, por plataformas específicas, sino que la implementación universal, por ejemplo, de las TIJAs, que son la propuesta que está ahora en bandeja de plata, pueda ser universal y pueda traer presencia Claro. y sea un espacio vivo, sensible a las emociones humanas. Porque fíjate que a veces Lumi dice, sí, ok, vamos a dejar de sentir y ahora vamos a esto. O sea, ella al final va a hacer lo que tiene que hacer, que es transcribir un lenguaje binario humano para hacer una instrucción. O sea, eso es lo que va a hacer. ¿Y dónde están los ritmos del humano? ¿Dónde están los sueños de los estudiantes? Así que yo visualizo que los docentes nos convirtamos en catalizadores de transformación. Que ya no solo sea enseñar, sino que sea inspirar, acompañar, co-crear, ayudar, acompañar, una aliada empática, ¿verdad? Personalizar esos aprendizajes, que haya currículos vivos, adaptativos, como hablábamos al principio, con esos mapas interactivos de la necesidad del estudiante, afectivos siempre, la parte afectiva, ¿por qué no? En cualquier disciplina, hasta en la antropología. Claro. Hasta en la música. Bueno, la música ya La música es después es bastante, difícil. sí, ya. Pero hasta en la ciencia, vamos, ¿verdad? Que haya evaluaciones de actos de amor, de reflejo, de experiencia reflexiva, que podamos tener una tecnología sensible y ética hacia el servicio humano. Y yo apuesto a que nosotros que estamos entrenando estos modelos, ¿verdad? Que nosotros estamos entrenando estos modelos hace ya 2 años. Claro que sí. Nosotros podamos integrar nuestra alma, ¿verdad? De alguna manera, integrarla, ojo, integrarla. Proceso de acompañamiento, como cualquier herramienta, como cuando salieron las computadoras, como cuando salió Google. Ajá. O sea, integrarnos, ¿verdad? Y yo pienso que sí, que puede existir un milagro, porque la educación entonces se convierte en un acto sagrado como debería ser. Claro, y hay que tener una mentalidad, hay que tener siempre el cuidado de que esto no nos acapare, pero la esperanza y vivir con esa visión esperanzadora de que podemos nosotros los seres humanos hacer cosas buenas con las cosas que nosotros mismos hemos creado. La tecnología nuclear destruyó mucha gente, pero le ha dado energía también a mucha gente y pues con todas las tecnologías se pueden hacer cosas maravillosas y a la vez se pueden hacer cosas terribles, ¿verdad? Nosotros los que estamos en el mundo humano, humanizando y educando y transformando, pues tenemos que apostar por lo bueno. Hay que apostar por lo positivo, ¿verdad? Y por esa transformación del ser humano. Quiero que vayamos aterrizando este avión y entonces poder pensar un poco en ese proceso ya de legado de las TIJAs, cómo tú ves la transformación o la evolución de esta idea que tú has acabado de comenzar, ¿verdad? Tú estás todavía, uno lanza las cosas y sigue dándole forma. ¿Cómo ves la evolución de este proyecto en el futuro? Sí, yo visualizo que las TIJAs nos ayuden a recordar que la educación es un acto de amor. Tú sabes que hay gente que dice, sí, tú eres educadora por vocación. Pues la vocación es amor, Claro que sí. ¿verdad? Es amor por lo que hacemos. Que se demuestre
en cada una de las clases, los talleres, los escritos, que la tecnología no es enemiga. Yo tengo colegas que me dicen en un taller, no quiero aprender nada de lo que usted me va a decir. Y yo le digo, está bien, no pasa nada, pero quédate cerquita, no te vayas, quédate cerquita. Al final me dice, profesora, usted ha hecho que yo ame la tecnología hoy. Bien. O sea, y eso, y verdad, y eso es lo que yo visualizo dentro de 20 años, que no veamos la tecnología como una enemiga, sino como una aliada de nuestros propósitos. Yo me atrevo a imaginar salones donde la ternura, como hablábamos, ¿verdad? Es parte de nuestro currículo, ¿verdad? Es donde la inteligencia artificial puede convivir con el silencio también, con la compasión, con la mirada, ¿verdad? Como de pensamiento, ¿verdad? Como hemos hecho nosotros, como, Claro. wow, esto que ella dice o esto que él dice, ¿no? Y no son tan solo, no las visualizo como una metodología, sino como una filosofía de vida, ¿verdad? Que permite acompañar mientras se enseña, crear mientras se aprende, ¿verdad? Y humanizarlo, humanizar todos los contextos que sean más automatizados, ¿verdad? Que los pueda humanizar completamente. Me gusta. Yo creo que mientras más podamos humanizarnos en el proceso, mejor todavía. La verdad es que tenemos una gran responsabilidad al respecto y aquellos que estamos hablando de tecnología sabemos que es muy fácil otra vez deslumbrarnos con, yo siempre pienso en los gitanos en la novela Cien años de soledad y cómo cada vez que llegaban ellos con estos descubrimientos la gente se sorprendía y a veces estamos deslumbrados con el descubrimiento, con el invento y no vemos las posibilidades. Yo creo que esto El que estamos proceso. hablando es cómo integramos esto dentro de nuestra vida diaria para no perder eso que somos nosotros, que es nuestra humanidad. Marilu, ¿hay alguna pregunta que no te hayan hecho que tú dijeras, pero esto sí yo quisiera decirlo, no quisiera que se acabe la entrevista sin yo decir algo del proyecto, de lo que siento, de lo que quiero al respecto de la actividad? ¿Cómo nosotros sanamos mientras educamos, Marcos? Qué mucho yo he crecido en este proceso de educar y de compartirme, ¿no? Porque uno siempre o cargamos con el bagaje de las expectativas de otros, ¿no? De cómo debe ser un profesor catedrático. Y de momento descubres que siendo completamente auténtico y auténtica, hay mucho más detrás, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene un iceberg dentro, ¿verdad? Que solamente ve la punta, pero nadie sabe todo lo que trabajamos con lo que está en el fondo. Y siento que sí, que las tijas nacieron de mis propias preguntas, ¿verdad? Y de mi propio deseo de que todas las salas de clase, esto es una sala de clase, y los talleres y la presencia y la educación a distancia sea un espacio donde el conocimiento no esté separado de, de la humanización, del compartir experiencias, de que sea significativo. Y esa pregunta es la que me llevo, como cómo nosotros sanamos también con las experiencias del espejo del otro. Y siempre tratar de conectar, o sea, esa pregunta, ¿cómo conecto? ¿Cómo puedo conectar Ajá. todo el tiempo? ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes recuerden esta clase hoy? Bien, Aunque sean 10 minutos, claro. pero ¿cómo lo hago? Y ese ejercicio que sea semanal, tal vez diario. Me alegra escuchar eso. Yo creo que esa es la meta, ¿verdad? Que aunque sea un poquito, pero que podamos seguir aportando a la vida de nuestros estudiantes. Marilu, si la gente quisiera conectar contigo, yo sé que tú estás lanzando nuevos proyectos, que vienen cosas por ahí, talleres y proyectos nuevos. ¿Dónde la Ujú. gente puede conectar contigo? Pues pueden buscarme a través de la plataforma LinkedIn, que le estoy dando cariñito, Mariluz Serrano Ortiz, así mismo por mi, ¿verdad? Por mi nombre completito y de punto y Z al final, Mariluz Serrano Ortiz. Pueden buscarme en Facebook también como profesora Mariluz Serrano Ortiz. Y esas son las dos plataformas. Estoy separando una fecha para un taller de inteligencia artificial para emprendedores holísticos
todas aquellas personas, ¿verdad?, que estén lanzando un negocio que sea holístico para el bienestar humano. Precisamente les voy a mostrar cómo pueden utilizar las tijas, ¿verdad?, el botija para crear su andamiaje completo y su planificación completa de principio a fin. Posiblemente va a ser a finales de septiembre, un domingo, así que escríbanme los interesados, compartan esa información y tan pronto salga la promo, se las comparto también para que lo puedan. Los espacios van a ser limitados para poder brindar una interacción, una educación más personalizada. A mí me gusta ir al one-to-one. Voy a tener generaciones, yo visualizo que lleguen todas las generaciones, ¿verdad? Tanto millennials como baby boomers. Y entonces, pues hay que, ¿verdad? Ir el one-to-one, a mí me gusta mucho el down to the earth, ¿verdad? Como traerlos al learning by doing. Muy bien, pues vamos a poner ese enlace en la descripción, tanto el de tu cuenta, de LinkedIn, de Facebook, como cuando saques la promoción, ellos pueden llegar ahí. Así que lo vamos a dejar en la descripción de todas las plataformas donde va a aparecer este episodio. Así que invitamos a la audiencia a que conecten contigo y que sigan siguiendo todo lo que tú estás haciendo, que sé que estás lanzando muchas cosas. Por ahí seguiremos viendo más de la doctora Mariluz Serrano. Gracias, Mariluz. Gracias por ser parte de Gracias, Marco. Estudios. Bueno. Un honor. Hasta la próxima. Claro que sí. Hasta la próxima. A la audiencia les invito a que sigan conectados con nosotros. Recuerden que no es solamente el podcast, sino que tenemos una serie de programas aquí en Sala de Facultad, un espacio de educadores para educadores. Así que nos vemos en la próxima.